Supónganse que ustedes tienen, ¿no?, una función cualquiera. En este caso yo la función cualquiera que voy a nombrar va a ser la que está escrita en rojo. O sea, es esta función y es esta función. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a tener la condición, o la situación, mejor dicho, no la condición, la situación, en la cual yo tomo un punto cualquiera m. ¿Sí? O sea, me paro en este punto m y este tiene una coordenada x0 e y0. ¿Y qué es lo que empiezo a hacer con ese punto? Lo empiezo a trasladar por la curva. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa en este caso cuando yo voy por este camino? ¿Sí? A medida que yo me voy acercando, le voy dando valores mayores, ¿no?, a x, póngale que este es un x1 y para este x1 tengo este valor y 1. Después le doy una posición más, ¿no? Y así sucesivamente. O sea, el punto empieza a avanzar sobre esa curva. Acá le doy un valor x2 y un valor y2. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa con este punto en esa función? Cuando se empieza a mover el punto, lo que está haciendo es acercándose mucho a esta recta, pero no la toca. O sea, voy acercándome lo máximo posible a la recta, pero no la toco. Pero vamos a ir a una situación más sencilla. Yo tengo que, nuevamente, tengo un punto. Este punto va a tener también una coordenada x y una coordenada y. Ahora, fíjense una cosa. Cuando yo este punto, x, avanzo un poco más hacia 0, yo de esto lo tendría que haber puesto con líneas punteadas así. Por ahí así se entiende mejor. ¿Sí? Vamos a hacer de que este punto, en vez de llamarse x sub 0, se llame a. Y este valor y sub 0 lo voy a llamar b. Entonces, fíjense, este punto x0 e y0 se van a empezar a modificar. Entonces, cuando yo me acerco más a, ¿no?, o sea, vengo por este lado, porque el punto se está desplazando, ¿no? ¿Qué es lo que pasa respecto de este punto? Se va a acercar a A, mientras que el valor de I, ¿qué va a hacer? Empieza a subir. Fíjense que cada vez que yo me acerco más a A, el valor de I va a ser un número cada vez más grande. Si yo me desplazo para este valor, ¿no?, ¿yo qué tengo? Un nuevo valor que es cada vez más grande. Si yo me desplazo de esta manera. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué puedo decir? Que si yo me acerco mucho a desde el lado derecho, mi resultado, ¿qué va a ser? Un valor muy grande de I, que va a tender a infinito. ¿Sí? Ahora, si yo hago lo contrario, en vez de ir hacia la izquierda, empiezo a ir hacia la derecha, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con este valor? Cada vez que le doy números más grandes a x, el valor que yo voy a obtener en y se va a acercar cada vez más a b. ¿Sí? A mayores valores de x, ¿qué es lo que está sucediendo? La curva se acerca mucho más a este valor b, pero no lo alcanza. Entonces, lo que nosotros tenemos es que la distancia entre esta función y esta recta cada vez es más pequeña. Pero, por más de que sea cada vez más pequeña, jamás la va a tocar. Y lo mismo sucede cuando yo me acerco por este lado. Entonces, yo puedo decir que si la distancia, ¿no?, que yo tengo entre la función
¿no? Un punto M de la función. Y esta recta, ¿no? Porque ambas son rectas, las que yo tengo marcadas ahí, tiende a 0 cuando el valor de este de M tiende a infinito. ¿Por qué cuando tiende a infinito? Porque yo le voy a dar valores muy grandes respecto del valor de X, y esto me va a tender a infinito. ¿Y qué va a hacer? Se va a acercar mucho a este valor B. Y si yo hago que este valor M tienda mucho a este punto A, ¿qué es lo que pasa? Tiende a infinito. Cuando sucede alguna de esas situaciones, estas rectas a las cuales se está acercando se denominan asíntotas, ¿sí? Ustedes van a tener asíntotas horizontales y asíntotas verticales. Por lo tanto, esto para mí es una asíntota vertical en donde en X igual a A, y esta es una asíntota horizontal, que es en Y igual a B. Mientras que en este caso, yo voy a tener una asíntota oblicua, ¿sí? Que es igual a esta recta que tengo acá. A ver, voy a aclarar que esto es asíntota oblicua, esto es asíntota horizontal, y esto es asíntota vertical. Entonces, esa es la definición que ustedes tienen de asíntota. Entonces, ¿yo qué puedo decir? La definición de asíntota vertical ¿sí? ¿Cuál va a ser? Que el límite de f de x, cuando x tiende a un valor a por izquierda, porque ahora lo estamos haciendo por valor a por izquierda, vamos a hacerlo primero por derecha, porque me acerco por derecha, es igual a más o menos infinito. Y si yo lo hago por izquierda, también el límite de x tendiendo a por izquierda es igual a más o menos infinito. Significa que cuando ustedes trazan un límite que se acerca a un número y ese resultado les puede dar más infinito o menos infinito, significa que existe una asíntota vertical. ¿Sí? Acuérdense siempre que la asíntota vertical siempre va a ser paralela al eje Y. ¿Sí? O sea, esa es la condición. La asíntota vertical siempre va a ser paralela al eje de la cinta. Ahora, la asíntota horizontal es cuando ustedes hacen el límite de x tendiendo a más infinito de f de x, y eso le da un valor cualquiera, L. Pongo L, que significa que es un límite, es un número, ¿sí? Y si yo hago lo mismo por la izquierda, límite de x tendiendo a menos infinito, o sea, le doy a x valores muy grandes negativos, el valor de la función va a ser igual a L, ¿sí? O sea, no necesariamente esta L y esta L tienen que ser el mismo número, ¿sí? O sea, son límites, L1 y L2 les pongo, donde L1 y L2 pueden ser iguales. ¿Por qué pueden ser? Porque no necesariamente tienen que ser iguales. Hay situaciones en las cuales las asíntotas horizontales pueden diferir, ¿sí? Pero son funciones que ustedes no van a ver en general, ¿sí?
La realidad es que cuando trabajemos con las funciones homográficas que estudiemos, en general siempre las asíntotas L1 y L2 son el mismo número. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda? No, parece que no. Lo dejo.